Este miércoles se cumplieron esos 5 años desde la firma del acuerdo de paz en Colombia. DW Noticias ha preparado una serie de reportajes, se los hemos ido mostrando durante la semana. Son reportajes especiales que presentan 5 perspectivas distintas del acuerdo. Como base fundamental del convenio, la justicia transicional se encarga de juzgar los crímenes ocurridos durante el conflicto armado. En Colombia, los exguerrilleros, pero también otros actores, como militares y funcionarios, reciben sentencias especiales a cambio de colaborar con la investigación exhaustiva de los casos en los que están involucrados. Para muchos es la única vía para la verdad y la reconciliación en Colombia. Para otros, exonera a los responsables de las penas que merecen por los crímenes que cometieron. Es considerada la columna vertebral del proceso de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz se describe a sí misma como un mecanismo contra la impunidad. Establecida en el Acuerdo de Paz como justicia paralela, se dedica exclusivamente a investigar y juzgar los crímenes relacionados con el conflicto armado. El magistrado Eduardo Cifuentes es el actual presidente del organismo. Aplicamos un sistema judicial muy novedoso. Los máximos responsables reciben sanciones privativas de la libertad, prisión, hasta de 20 años, salvo que en un procedimiento no adversarial aporten toda la verdad de manera exhaustiva, asuman responsabilidad y reparen a las víctimas. La colaboración de los perpetradores ha permitido a la JEP investigar algunos de los crímenes más dolorosos del conflicto armado, pero es justamente la imposición de penas más leves lo que genera controversia en el país. El abogado Óscar Ortiz votó en su momento en contra del acuerdo de paz. A su criterio, la JEP entorpeció el sistema judicial. El Estado colombiano ya había prodigado condenas por la rama judicial a los principales responsables de crímenes atroces. Colombia ha sido incluso generosa en términos de amnistías e indultos y en participación política. Amparados por las fugas de altos líderes de las FARC como alias Jesús Santrich, liberado por la JEP días antes de huir, los detractores de la institución la consideran una vía libre para la impunidad. El presidente Iván Duque presentó objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz como una de sus promesas de campaña. Su intento fracasó en el Congreso. Para Cifuentes, la libre operación de la JEP está garantizada sin importar quién gobierne el país. La tranquilidad que nos asiste es que este acuerdo de paz, en sus piezas esenciales, se transformó en norma constitucional, se catapultó a la constitución política. Un aspecto que precisamente critican quienes consideran que la JEP, como el acuerdo de paz mismo, no llegó a la Constitución por medio de un proceso constituyente. Nos estaban redactando una constitución unas personas sin ningún mandato. Una organización guerrillera violenta, violentísima, sin ninguna representación en la ciudadanía colombiana, y un gobierno que no se le dio un mandato para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de las críticas, la JEP recibe un importante apoyo de la comunidad internacional, algo que para Cifuentes no es gratuito. Los crímenes que investiga y juzga esta jurisdicción son los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. O sea, son los crímenes más graves también para la humanidad como tal. Y por eso, cuando otros países y el sistema de Naciones Unidas ha apoyado a esta jurisdicción, lo hace porque se trata de una finalidad que trasciende a Colombia, que tiene que ver con la persona humana. Una finalidad de la que la JEP todavía debe convencer a una parte del país, sediento de una sociedad más justa que logre sanar las heridas del capítulo más negro de su historia. Vamos a ampliar las perspectivas sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Contamos ahora con la compañía de Juanita Gubertus, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia del Partido Verde. Señora Gubertus, bienvenida. Gracias por atendernos. Los críticos del acuerdo de paz señalan que hasta el momento el tribunal no ha condenado a ninguno de los exguerrilleros por sus crímenes. ¿No alimenta esto las voces que intentan presentar el acuerdo de paz como una vía para la impunidad? Ana, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia.
La Jurisdicción Especial de Paz, como ya lo explicaba el presidente de esa corporación, el doctor Cifuentes, es un mecanismo de justicia transicional. Está hasta ahora en su primera fase y, sin embargo, yo creo que ha logrado unos avances significativos. Más de 9.800 excombatientes de las FARC se han sometido a esta jurisdicción para ser investigados, juzgados y sancionados por los crímenes más graves que han tenido lugar durante el conflicto armado colombiano. Y como resultado de su funcionamiento, esta jurisdicción ya le imputó, ya le presentó cargos a esos altos comandantes de las FARC por una de las prácticas más atroces del conflicto armado colombiano, que fue la política de secuestro. Los excombatientes de las FARC, líderes de esta organización, además han reconocido su responsabilidad por esta práctica de secuestro, que además fue imputada como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Por supuesto que el camino hacia adelante es largo, cursa un proceso por reclutamiento forzado de menores, las víctimas han exigido, y así debe ser, que se abra un proceso también por violencia sexual, entre otros, pero yo estoy convencida de que el avance de la jurisdicción para hacer justicia, para satisfacer los derechos de las víctimas, ha sido muy positivo para Colombia. El partido de gobierno Centro Democrático intentó sin éxito hacer reformas a la JEP, ahora vuelve con ese discurso en la actual campaña previa a las elecciones. ¿Hay posibilidades de que cambios a lo estipulado en el acuerdo sirvan para convencer quizás a los detractores de apoyar más el proceso de paz? Yo creo, Ana, que esta no será una campaña que gire tanto en torno a esa confrontación por el sí y el no que vivimos durante el plebiscito y que luego se traspasó a la campaña electoral de 2018. Por el contrario, ayer que tuvimos el aniversario del acuerdo en Colombia, por fin el presidente Duque, que en su momento fue uno de los líderes del no, que se opuso al acuerdo de paz, ayer fue a la Jurisdicción Especial de Paz, reconoció la importancia del acuerdo de paz y señaló que este debía ser un proyecto colectivo que nos debía unir a distintos sectores. Incluso distintos candidatos del uribismo están hoy dedicados a otras discusiones públicas, temas de la devastación social que estamos viviendo y económica como resultado de la pandemia y de las cuarentenas, una de las más largas en el mundo, la que vivimos en Colombia, mucho más que a la discusión en torno a esa polarización por la Jurisdicción Especial de Paz. Yo espero, en cambio, que la conversación gire en torno a temas que aún hoy están muy atrasados, como transformar esos territorios rurales más afectados por el conflicto armado. El gobierno Duque, que ahora dice apoyar el acuerdo de paz, tan solo ha invertido al año el 2% de lo que tendríamos que estar invirtiendo en estos territorios si queremos llevarlos al menos al promedio nacional, que fue lo que se estableció en el acuerdo de paz. Es lo que iba a comentar ahora. Hay críticas a esa implementación del acuerdo de paz. Sigue la polarización entre los que apoyan y rechazan ese acuerdo. Y lo dicho, hay críticas en la implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno actual. ¿Qué futuro cree que le espera al proceso de paz tras las elecciones del próximo año? Pues nos estamos jugando un poco esa visión, porque así como señalo que creo que no va a estar en el centro de esa polarización, sí creo que si escogemos un gobierno de continuismo del gobierno Duque que insista en reelegir a la derecha, muy seguramente sigamos teniendo el mismo resultado, que es nuevamente una desestabilización. Colombia vivió un proceso muy positivo de desescalonamiento de la violencia. Tuvimos la tasa más baja de homicidios en 2017, reducción del 70% de los secuestros, nuestro hospital militar sin un solo miembro de la fuerza pública allí internado, y sin embargo la ausencia de una política de seguridad territorial por parte de este gobierno nos viene nuevamente con un incremento en tasa de homicidios, incremento de desplazamientos, de masacres, de confinamientos. Necesitamos un gobierno que realmente se le mida la implementación del acuerdo de paz, y eso es lo que está en juego en estas elecciones el próximo año. Mensaje claro de Juanita Gubertos, representante en el Congreso de Colombia. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Gracias a ustedes. Muy buena tarde.